¿Nos puedes hablar un poco sobre Samotracia, sitio principal donde se desarrolla tu cuento? Samotracia es una isla que está en la parte norte del mar Egeo. Está prácticamente entre la frontera de Turquía y Grecia, donde habían pasado muchas cosas. Obviamente hubo un desarrollo de la civilización helénica, la civilización griega. Posteriormente el apóstol Pablo, en su viaje a Macedonia, se queda ahí en Samotracia, y en la época de la independencia griega, por ahí de los años 1830, hay una matanza de los habitantes del lugar, ¿no? Básicamente artesanos y pescadores. Es este lugar de Samotracia que, bueno, se da a conocer precisamente por las excavaciones que hicieron algunos arqueólogos franceses, y ahí es donde descubren a la Victoria de Samotracia. Esa es un poquito la historia resumida de ese lugar. El personaje de Casandra, ¿dónde tiene su origen? ¿Cuál es la inspiración de la creación de ella? Casandra es un personaje de la mitología griega. Como todo lo que hacía o que se tiene en la mitología griega, los dioses le dieron el don de la adivinación, pero en contraparte le dijeron que ella iba a saber que venía, pero que nadie le iba a creer. Entonces para mí era muy importante ubicar precisamente a este personaje. De hecho, Casandra es la que vaticina la caída de Troya, y obviamente nadie le creyó, y bueno, Troya cayó. Era una mujer que tenía otra característica, era invidente Casandra, ¿no? Okay. Y la ponemos en el cuento con la intención de que ella diga qué pasa. Lo vinculamos con la Victoria de Samotracia, la estatua, lo que sucede en México y lo que le sucede a Maximiliano. La profecía ficticia que marca Casandra sobre Nike sí tiene su origen en una correlación histórica de los hechos que se basa en alguna investigación. Sí, claro. Sí, las fuentes están muy bien identificadas, y el ritmo de cómo va la historia corresponde totalmente a los hechos reales. Lo que hicimos es construir esta parte de ficción, los personajes con esta parte de ficción, y cómo se fue desarrollando de entrada la invasión francesa a México, posteriormente la caída de la Ciudad de México, la llegada a México de Maximiliano y su fusilamiento, como cuando excavan la estatua, ¿verdad? Se la llevan a Constantinopla, llega a París, la restauran, la exhiben, y bueno, al final vinculamos precisamente la visita de los personajes ficticios a París para que haya el amarre final de la historia. ¿Qué se vivía en abril de 1864, cuando llegó la Victoria alada de Samotracia a París? La excavación empezó en 1862. Ellos piden sacarla de Samotracia, se la llevan a Constantinopla, y después la llevan a Francia. Okay. Le llega precisamente en ese abril de 1864 la estatua a Francia, y también en ese abril de 1864 es la visita, después de la aceptación del trono del Imperio Mexicano, la visita que hace Maximiliano a Napoleón III. Primero va a hablar con el Papa, va a Roma, Maximiliano con su esposa Carlota, y de ahí se van precisamente a París. En París firma unos convenios con el emperador francés, y a partir de ese mes se hace el viaje para llegar aquí a nuestro país por parte de Maximiliano y Carlota en la fragata Novara de la Marina Austriaca. Háblanos un poco de la muerte profética ficcional del archiduque Maximiliano de Habsburgo con respecto a Nike, y cuál fue el origen argumental de este hecho primordial en tu cuento. En principios de los 1860
la situación en Grecia fue muy compleja, muy difícil, ¿no? Y pues de alguna manera deponen al rey que había. En este caso hay que decir, ¿no?, que todo el mundo se metía a ver qué rey seguía. Es más, o sea, los ingleses, los prusianos, los austriacos, los franceses, todo el mundo intervenía para ver a quién podían designar como rey de Grecia. Y uno de los candidatos para que hubiera obtenido el trono griego fue Maximiliano de Habsburgo. Okay. Él acababa de terminar una época como virrey en algunas de las posiciones austriacas en Italia, ¿no?